Y ustedes recordarán que hace 3 años atrás, durante los finales del gobierno de Kuczynski, hubo una gran marcha del SUTEP que concluyó en una huelga que tomó la Plaza San Martín y llegaron cientos, miles de maestros de todas partes y tomaron la plaza durante varios días, dormían ahí, comían ahí. Fue una situación muy tensa y que complicó bastante la escena política y terminó con la renuncia de la ministra Martens, que era la ministra de Educación en ese momento y que además era una abanderada de la ideología de género, una ministra un poco complicada. El que encabezaba esta manifestación, esta permanente toma de la Plaza San Martín durante varios días, era Pedro Castillo, como dirigente del CONARE SUTEP o SUTEP CONARE, lo usan de las dos formas. ¿Y qué cosa es esto? Es una facción del Sindicato de Trabajadores de la Educación, del SUTEP, una facción vinculada a Sendero Luminoso, vinculada a lo que se llama el Movadef, que es un frente de fachada, un organismo de fachada del senderismo y que lucha por la liberación de Abimael Guzmán. En ese momento, yo no estoy hablando porque a mí se me ocurre, hay pruebas contundentes de esta vinculación de Castillo con Sendero Luminoso en ese momento. Y vamos a verlas ahora porque trascendió en los medios. Primero fue Perú 21, luego otros medios que fueron sacando documentos donde se veía, por ejemplo, que el Movadef, o sea, Sendero Luminoso, financiaba esta huelga, financiaba a los maestros para que hagan esta huelga, los del SUTEP CONARE, y además daba indicaciones sobre radicalizar la huelga, qué hacer en el caso que haya muertos, eso les gusta mucho, que haya muertos. Vamos a ver un video de esos días en que se muestra cómo estos documentos daban cuenta de la relación de Pedro Castillo con Sendero Luminoso. Mientras que maestros de varias regiones del país intentaban tomar la Plaza de Armas el último miércoles, se ha hecho público un documento que confirmaría el nexo entre su dirigente Pedro Castillo y el Movadef. El partido seguirá dando apoyo económico a Pedro Castillo y la huelga, pero se debe pedir al SUTE regional que dé una cuota para evitar que denuncien que el partido financia todo. Un documento que revelaría que la huelga del magisterio está siendo financiada por el brazo político de Sendero Luminoso. Radicalizar la huelga, concentrando en Lima a los profesores de provincias. No basta la presencia del magisterio en Lima, sino debe ser presencia con radicalización. El documento es una especie de manual que detalla paso a paso cómo deben actuar los maestros que acatan una huelga. Claro, no debe ser una presencia pasiva, sino con radicalización. Es el lenguaje de los terroristas. Y dicen en ese documento cómo actuar frente a la policía, cómo tomar actitudes violentas, cómo actuar frente a los medios de comunicación, qué hacer, repito, en caso de que haya fallecidos, muertos, etc. Entonces venían del SUTEP CONARE con todo, ¿no? Con todo el apoyo económico y el apoyo ideológico para radicalizar esta huelga por parte de la facción senderista del SUTEP encabezada por Pedro Castillo. Hay una denuncia en la página web del SUTEP que habla sobre esta infiltración recientemente, de hace unos meses, de fines del año 2020, y que cuenta cómo en la Comisión de Educación del Congreso, cuando tenían que recibir a una delegación del SUTEP para tratar acerca del tema de la derrama magisterial, apareció súbitamente otra delegación, que eran los senderistas. Y dice, concretamente lo dice la página del SUTEP, que esta delegación senderista estaba encabezada por el señor Pedro Castillo, que lograron ser atendidos por la Comisión de Educación del Congreso, y ellos se quejan de que el Congreso le dé cabida a estos terroristas y que ellos chocan con los intereses de los auténticos del auténtico gremio magisterial, ¿no? Y también ese mismo documento que aparece en la página web del SUTEP explica que esta no es la primera vez, que ya en el anterior Congreso, en una ocasión, apareció el señor Pedro Castillo, supuestamente con una delegación de maestros, y de 12 personas que lo acompañaban,
9 eran senderistas. Y aparece en la fotografía con los nombres de todos ellos, junto con el congresista Héctor Becerril, que ingenuamente los había recibido pensando que era una delegación de maestros.